En un instante temporal donde los ríos entonaban melodías y las montañas susurraban secretos, había un lugar en el que el viento traía consigo ecos de los antiguos sabios y maestros olvidados. En ese entorno, los árboles ofrecían no solo refugio, sino también enseñanzas. Las flores, lejos de ser meros adornos, representaban la fragilidad de una vida que brota incluso en tiempos difíciles. En ese espacio, donde la neblina matutina acariciaba suavemente los rostros de aquellos que deseaban desentrañar el enigma del ser, vivía un hombre cuya alegría radiaba con tal intensidad que se sentía a millas de distancia, similar a un solo culto que iluminaba las almas perdidas. Se decía que este sabio guardaba un enigma en cofres intangible y sensible, uno almacenado en su mente y otro en su corazón. No era un secreto de metales preciosos, de poder o fortuna. Este enigma tenía el poder de alterar la vida, enseñando a quienes lo descubriesen la forma de observar el mundo con corazones colmados de amor, valor y agradecimiento. Muchos ansiosos habían intentado hallarlo durante años, incluidos reyes ambiciosos, pero eran solo aquellos con humildad, paciencia y un corazón puro los que podían acceder a su conocimiento. Y así comienza nuestra narrativa, no como un cuento lejano de la India de tiempos pasados, sino como un reflejo que nos invita a indagar en nuestro interior, despertando en cada uno de nosotros la capacidad de lograr una felicidad auténtica, duradera y sin condiciones. Un día, mientras el sol bañaba de luz dorada los tejados y senderos de una aldea cercana, un niño se presentó ante el sabio. Su mirada brillaba con una combinación de curiosidad y honestidad, y su corazón parecía latir con un deseo inquebrantable. «Maestro», exclamó el niño, con claridad y valentía, «al igual que tú, deseo ser inmensamente feliz. ¿Podrías enseñarme cómo alcanzarlo?». El sabio, con una sonrisa que contenía el saber de generaciones, contempló la inocencia del pequeño. En su mirada, reconoció los rasgos de todos aquellos que buscan la felicidad: pureza, honestidad y disposición para aprender. Sin apuros, lo invitó a recorrer un jardín repleto de flores eternamente vivas y caminos que llevaban no solo a su hogar, sino también al núcleo mismo de la existencia. «Sígueme», dijo el sabio, «y observa con atención. La clave para encontrar la felicidad no reside en cofres llenos de monedas ni en lejanos castillos. Está aquí, en tu interior, así como lo está en mí. Son dos cofres, uno mental y otro emocional. En su interior se encuentran los pasos que te llevarán hacia una felicidad que ninguna fuerza puede arrebatar». Paso 1. La autoestima. El primer paso, empezó el sabio mientras paseaban a la sombra de un árbol antiguo, es aprender a amarte a ti mismo. Cada día, al levantarte por la mañana y al irte a dormir, es esencial que recuerdes tu esencia: soy valioso, soy importante, tengo capacidades, soy inteligente, soy amable, tengo grandes expectativas para mí, no hay desafío que no pueda superar. El niño escuchaba con atención, asimilando cada palabra en su mente, tratando de sentir cada afirmación como un himno que despertara su espíritu. El sabio prosiguió: amarte no implica soberbia ni egoísmo. Se trata de reconocer tu valor innato, lo que te hace singular en este inmenso cosmos. Es aceptar que tus pensamientos, palabras y acciones tienen un impacto significativo, y que mereces respeto, amor y cuidado, comenzando por ti mismo. Para ejemplificar su punto, el sabio narró la historia de un ave herida que no podía volar. El ave creía que su valor dependía de su capacidad de volar alto, pero no se daba cuenta de que, aun en el suelo, su canto podía alegrar a los demás. Cuando comenzó a aceptar su propia valía, inició su proceso de sanación. Con el tiempo, volvió a volar. Paso 2. La motivación. No es suficiente solo reconocerte, prosiguió el sabio. Debes poner en práctica lo que afirmas ser. Si te consideras inteligente, actúa con inteligencia. Si crees en tus capacidades, persigue tus objetivos. Si tienes amor en tu corazón, comunícalo. Y si sientes que no hay barrera que no puedas derribar, entonces fija tus metas y trabaja hacia ellas. El niño empezó a darse cuenta de que la felicidad no era una mera circunstancia, sino una elección activa,
un compromiso diario consigo mismo y con su existencia. Cada acción, por mínima que fuese, se transformaba en una semilla que florecía en su interior. Piensa, dijo el sabio, en un río que se dirige hacia el océano. No se detiene ante obstáculos como rocas o ramas, los esquiva, los supera y sigue su dirección. Debe ser así, ten perseverancia, mantente constante y deja que la visión de tu potencial te impulse. Paso 3. La ausencia de envidia. El tercer paso se presentó en un ambiente de calma. El sabio miró al niño y le dijo, no sientas envidia por las posesiones o la vida de otros. Cada individuo tiene su propio camino, sus desafíos y logros. Ellos han alcanzado sus metas, ahora es tu turno de lograr las tuyas. Para ilustrar esto, el sabio compartió la historia de dos jardineros. Uno observaba con envidia que el otro tenía flores más bellas, mientras el segundo se dedicaba con alegría a cuidar su propio jardín. Al final, quien cultivó con amor y atención encontró satisfacción y abundancia. La envidia solo oscurece la mente y bloquea la felicidad. Paso 4. El perdón. El cuarto paso, indicó el sabio, es aprender a perdonar y dejar ir. No acumules resentimientos en tu corazón. Esa emoción te envenena y te aleja de la paz interior. La vida tiene su propia justicia, solo debes liberar tu alma de la carga de la ira. El niño, curioso, preguntó, pero, ¿y si alguien me ha herido mucho? Perdonar, respondió el sabio, no equivale a justificar lo que hicieron. Significa que decides no dejar que el rencor controle tu existencia. El perdón es un obsequio que te ofreces a ti mismo, un vínculo que te conecta con la tranquilidad y la felicidad. Paso 5. La honestidad y el respeto por lo ajeno. Quinto paso, prosiguió, no reclames lo que no es tuyo. Nada es realmente tuyo de manera indefinida. Lo que posees hoy puede desaparecer mañana. Vive con agradecimiento, pero sin avaricia, y respeta lo que pertenece a los demás. Para ejemplificarlo, el sabio narró la historia de un hombre en un pueblo que tomó más de lo que necesitaba de tierras ajenas, creyendo que nadie se daría cuenta. Con el tiempo, perdió su salud, su paz y su reputación. La vida siempre enseña, y quienes actúan con respeto y ética encuentran estabilidad y armonía. Paso 6. La bondad y el respeto hacia los demás. El sexto paso es accesible, pero tiene un impacto significativo: no causes daño a nadie. Cada ser humano merece ser tratado con dignidad y amor. Cada acto generoso hacia los demás contribuye a tu propia satisfacción. La amabilidad actúa como un reflejo que devuelve lo que tú ofreces. El sabio comentó que incluso un simple gesto, como sonreír, ofrecer palabras de aliento o realizar un acto desinteresado, puede cambiar la vida de otra persona y, al mismo tiempo, alegrar el alma de quien realiza el acto. Paso 7. La gratitud y la alegría consciente. Finalmente, mantén siempre una actitud de agradecimiento y aprecia las maravillas que te rodean. Despierta cada día con una sonrisa, encuentra en cada individuo y en cada cosa un motivo para admirar, aprender y brindar tu apoyo sin expectativas de retorno. En ese momento, el sabio hizo una pausa y luego compartió un pensamiento profundo. Y mientras sigas tu camino en la vida, recuerda que, al compartir tu felicidad, la multiplicas. Ayuda a los demás a descubrir su propia esencia, porque la alegría que se comparte se convierte en una luz que nunca se apaga. Si estas ideas resonaron contigo y sientes curiosidad por profundizar en temas como la felicidad, la sabiduría y el poder de cambiar tu vida diariamente, te invitamos a que te unas a este canal. De esta manera, tendrás acceso a más relatos, reflexiones y enseñanzas que pueden guiarte hacia una existencia más llena de amor, serenidad y propósito. Tras aprender los pasos, el niño comenzó a practicarlos uno a uno. Pronto se dio cuenta de que solo comprenderlos no era suficiente, necesitaba experimentar, sentir y aplicar cada uno. Cada paso se transformó en un reflejo que le permitió explorar su mente y su corazón, iluminando la idea de que la felicidad es un proceso cotidiano y no un destino a larga distancia.
La confianza en sí mismo le permitió reconocer su valor, aprender su potencial y aceptar sus defectos. La motivación le dio el impulso necesario para actuar, crear, vencer sus temores y perseguir sus sueños. Dejar de sentir envidia le abrió los ojos, permitiéndole admirar y aprender de los demás sin resentimientos. El acto de perdonar lo liberó de cargas emocionales que lo estaban frenando. La honestidad y el respeto hacia los demás reforzaron tanto su integridad como sus relaciones interpersonales. La bondad y el respeto hacia sus semejantes le proporcionaron un sentido de pertenencia en una comunidad de amor y cuidado. La gratitud y la alegría consciente transformaron cada momento, enseñándole que incluso en circunstancias adversas hay belleza y lecciones por descubrir. El sabio le indicó que cada uno de estos pasos no debería verse como reglas estrictas, sino como un camino flexible, similar a un río que modifica su curso, siempre avanzando hacia la paz y la plenitud. Con el tiempo, el niño se convirtió en un joven lleno de luz. Su felicidad no se basaba en posesiones, elogios o poder, sino en una conexión profunda consigo mismo y con el entorno que lo rodeaba. Comprendió que el verdadero secreto del sabio no residía en un cofre material, sino en la práctica consciente de cada uno de esos pasos, accesibles para cualquiera, en cualquier momento y lugar. Así, el mensaje del sabio se transformó en un legado silencioso pero impactante. La felicidad no es un obsequio que se encuentra en el exterior, sino un tesoro que se cultiva en el interior. Cada pensamiento positivo, cada gesto de bondad y cada instante de gratitud abren un pequeño cofre dentro de nosotros, revelando la joya más preciosa, la habilidad de vivir con amor, alegría y propósito. Los reyes que deseaban el cofre nunca comprendieron que lo que anhelaban siempre estuvo al alcance de su mano, pero únicamente aquellos con humildad, paciencia y un corazón receptivo podrían recibirlo. Hoy, apreciado lector, esa misma oportunidad se presenta ante ti. Cada nueva jornada es una ocasión para abrir esos cofres internos, así como tu mente y tu corazón, y desvelar el secreto eterno que transforma la vida, la felicidad consciente, completa y compartida.